Todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Bueno, y hoy, como hacemos de vez en cuando, pues hacemos un programa especial dedicado íntegramente a las preguntas de los oyentes. Lo solemos hacer cuando hemos terminado algún capítulo y dentro de la primera parte del Catecismo en la que nos encontramos, hemos terminado la primera sección. La primera parte es la profesión de fe. Bueno, pues la primera sección tenía como título Creo, creemos. Y dentro de esa primera sección, la verdad es que es un pequeño lío, porque son parte, sección y capítulos. Bueno, pues la primera sección, el primer capítulo, tenía como título El hombre es capaz de Dios. El segundo, Dios al encuentro del hombre. El tercero, que estoy pasando las páginas según lo voy encontrando. Tercero, la respuesta del hombre a Dios. Y ahí concluimos. Bueno, así al terminar la primera sección, que es la que tiene como título Creo, creemos, y antes de pasar a la segunda, que es ya la de la profesión de la fe, el símbolo de la fe, en la que ya vamos a ir explicando el credo artículo por artículo. En esa segunda sección, pues iremos diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, y vamos a ir adentrándonos ya en cada una de las fórmulas de la fe. Bien, hemos quedado pues, antes de iniciar, el punto 185. Y combinamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos la costumbre de combinar las explicaciones con vuestras preguntas. Preguntas que a veces, bueno, es el ideal, ¿no?, que estén referidas específicamente a lo que se ha expuesto. Pero también, pues, preguntas que aunque no se hayan expuesto en ese mismo programa, estén relacionadas con otras cuestiones de fe, etcétera. Y especialmente estos programas íntegros de preguntas de los oyentes que de vez en cuando hacemos, nos sirven también para que el espectro de nuestras preguntas, de nuestras intervenciones, pues sea más amplio. Bueno, pues sin más, vamos a poner un momento de música, y quienes deseen llamar para formular sus preguntas, como siempre pueden llamar al teléfono, ese teléfono que ya no lo sabemos de memoria, 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Sacramento. Adelante, Sacramento, escuchamos. Quería preguntarle, me llama siempre la atención cuando el sacerdote lee el Evangelio, la parábola del rico y pulón. Uh-huh. Y me llama la atención cuando está en el infierno, que mira y ve a Abraham y le dice que por favor que llame y avise que no caigan en ese antro sus hermanos. Uh-huh. Entonces a mí me llama la atención, porque si el infierno es un sitio donde reina el egoísmo, ¿por qué dice eso? Uh-huh. Él, ¿por qué se acuerda y no quiere, que le daría igual? Pues mire usted, su pregunta es interesante, porque también su pregunta nos sirve un poco para hablar de lo que es un poco un género literario. Obviamente, esa parábola del pobre Lázaro, el rico de Pulón no viene estrictamente en el Evangelio, que el rico se llamase Pulón, pero la tradición pues así le ha designado, el pobre Lázaro y el rico de Pulón. Bueno, es una parábola que utiliza pues imágenes, ¿no? Pues primero pide una gota de agua que le refresque, también es una imagen. También como es obvio, también esa especie de diálogo desde el infierno hasta el cielo, que están enviándose mensajes, también es una imagen. Y eso que usted dice, pues creo que usted con mucha intuición ha hecho una reflexión teológicamente muy correcta. Obviamente, quien está en el infierno, que está en un estado de obcecación en su egoísmo y en su maldad, lo propio de Satanás y de aquellas almas que están ganadas por él, es casi tener una fruición en el mal. O sea, es decir, me complazco en que otros caigan conmigo. Lo propio del mal es la obcecación
ojo, que a veces también ocurre en esta vida, que es un signo de que la maldad nos está ganando el corazón. Es como decir, mal de muchos, pues mal de muchos, consuelo de tontos, no. Es una especie de mal de muchos, satisfacción personal, porque si todo lo que está alrededor mío consigo salpicarlo de porquería, así yo me siento más aliviado. Sin embargo, a veces encontramos otras personas que dicen, Dios mío, yo he caído en este vicio, pero que mis amigos no caigan en este vicio, que los demás, eso es así. Yo he conocido, por ejemplo, jóvenes que han caído en el vicio de la droga y tenían auténtico pavor de que sus hermanos pequeños cayesen también en lo mismo, lo cual quiere decir que su corazón no está lleno de maldad, ni mucho menos, sino que padecen esa plaga, ese vicio, pero su corazón desea el bien, ama el bien. Obviamente quien está en estado de condenación eterna su corazón está plenamente lleno del mal. Y por lo tanto, esa invocación que hace el rico Epulón condenado pidiendo que llamen a sus hermanos, ¿no? Es un genio literario. Lo que la parábola le interesa destacar es la respuesta que le dan a esa pregunta. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen. Mira, si a Moisés y a los profetas no les escuchan, no harán caso, no se convertirán ni aunque un muerto resucite y se lo mande a su casa. Es decir, la enseñanza que en medio de ese género literario se quiere expresar en esa parábola es la enseñanza de decir, tenemos que tomarnos en serio la predicación de los profetas enviados por Jesucristo. Tenemos que tomarnos en serio la predicación de la Iglesia, porque en ella nos está hablando Dios y en ella nos está diciendo Dios lo que es fundamental para nuestra salvación. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Le llamo de Santander. Le agradezco muchísimo todo lo que nos enseña. No, hago una propaganda inmensa. Sí. Quería preguntarle que algunas veces al terminar la misa, unos sacerdotes dicen podéis ir en paz y otros dicen podemos ir en paz. A mí me gusta más esta fórmula, pero digo yo, ¿qué significado tiene la una de la otra? Distinto. Bien, la fórmula litúrgica es podéis ir en paz, o también hay otras, ¿no? Glorificad a Dios con vuestra vida, etcétera, pero se suele utilizar no la primera persona del plural, sino la segunda persona del plural. ¿Por qué la liturgia dice eso? Algún sacerdote pues igual lo pone en primera persona del plural. Hombre, no es que sea una herejía, no es que sea ninguna falta litúrgica, pues como si cambiásemos el rito, la fórmula de la consagración, obviamente no tiene ese grado de gravedad, ¿no? Pero es verdad que no es así como la Iglesia lo formula. La Iglesia lo formula en esta segunda persona del plural. Vosotros podéis ir en paz. Que obviamente no quiere decir yo no puedo ir en paz. No quiere decir eso. Pero es que en la liturgia el sacerdote que preside no como un representante de la comunidad, sino preside como un representante de Cristo cabeza. Por eso fijaros que hay momentos en los que el ritual dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, ¿por qué no dice para que este sacrificio nuestro? Y así se evita tener que decir mío y vuestro. No, pues dice, este sacrificio mío y vuestro, porque el sacerdote que preside la celebración litúrgica no es un representante de la comunidad. Si fuese así, al estilo como las muchas comunidades protestantes entienden el servicio del pastor, que además es un servicio temporal, durante estos años tú vas a ser el representante de la comunidad, pasado ese tiempo vas a ser tú. Entonces lógicamente diría, podemos ir en paz, o para que este sacrificio nuestro, pero es que representa a Cristo cabeza el que preside, y es Cristo quien nos habla. Por tanto dice, para que este sacrificio mío y vuestro, y por tanto dice, podéis ir en paz. Por tanto, fijaros que sí es un matiz mínimo, pero fijaros qué importancia tiene. Qué importancia tiene. Que nos demos cuenta de que el sacerdote que preside, en él vemos a Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Que él
se dirige a nosotros, Él nos habla a nosotros. Ya no digamos nada cuando el sacerdote, en el momento de la consagración, dice: tomad y comer y comed, vosotros, ¿no? Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Y está claro que no se refiere al cuerpo de José Ignacio o al cuerpo de Julián, se refiere al cuerpo de Cristo. O sea, está hablando en primera persona como si Él fuese Jesucristo. ¿Qué tal es el sacerdocio de la Iglesia que nos hace presente el misterio de Cristo? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. No, mira, quisiera preguntarle, porque hace tiempo ya dice usted, o le oí, por lo menos lo entendí eso, que, vamos a ver, en la oración, si el hombre no se salva en presencia de Dios, que son palabras al viento, no sirven para nada, y no me acaba muy claro a mí, eso no me acaba muy claro, ¿me lo podría explicar un poquito mejor si puede, por favor? Sí, gracias. De acuerdo. Vamos a ver. Hay una frase muy famosa de Fray Luis de León, del siglo de oro español, que dice él, ¿no? Así, con una frase que es tremenda, dice: y tú que no haces caso a tus propias palabras, que no atiendes tus propias palabras, pretendes que Dios te escuche. Es una frase tremenda, Tú que dices palabras sin darte cuenta de lo que dices, ¿no? Pretendes que Dios te escuche. Esa frase de Fray Luis de León, yo el día que la leí me sentí impactado, porque es una especie de reproche de nuestras oraciones, a veces rituales, a veces de formular de una manera vacía palabras sin estar en presencia de Dios. Es decir, la joya, el meollo, el fin de la oración es ponerse en presencia de Dios. Las palabras que pronunciamos, las oraciones de las que nos servimos, el Padre Nuestro, la Ave María, las que fueren, ¿no? Las oraciones de las que nos servimos son una ayuda para ponernos en presencia de Dios. Eso es lo principal. O sea, que no pensemos que lo principal de la oración es el formular las 10 Ave Marías, el formular los 5 Padres Nuestros, el formular... No, perdón. Esos 5 Padres Nuestros, las 10 Ave Marías, etcétera, tienen que ser una ayuda para ponerse en presencia de Dios. De manera que la oración vocal que hagamos rutinaria, pero que no nos llega a poner en presencia de Dios, en caer en cuenta de que Él nos ama, de que Él nos quiere, de que nos ve, pues son oraciones imperfectas. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Pues es que yo rezo un rosario de una manera que se me va a la cabeza enseguida, y esto y lo otro. Entonces, voy a dejar de rezar el rosario, voy a dejar de hacer lo otro, porque esto no sirve para nada. No quiero decir yo eso. Sería una mala consecuencia. El asunto está en que no hagamos oración vocal, sino que vayamos sirviéndonos de ella para ponernos en presencia de Dios. La tentación podía ser: tu oración es imperfecta, deja de hacerla. Hombre, recuerdo que nuestro difunto padre solía decir que el rosario peor rezado era el que quedaba sin rezar. Bueno, pues yo creo que esa expresión tenía tela, ¿no? Y esto lo solía comentar a propósito de que a veces, todos éramos conscientes de que los rosarios que rezábamos en familia, pues no eran muy perfectos, porque es una llamada telefónica, esto, lo otro, y mientras que estábamos rezando el rosario estábamos pelando las vainas o no sé qué, ¿no? Entonces, pues claro que eran imperfectos, pero ojo, el rosario peor rezado es el que queda sin rezar, y también de alguna manera esta llamada de atención a la oración vocal rutinaria, pues ritualista, etcétera, es una llamada de atención no para que dejemos de hacerla, sino para que entendamos que la oración vocal es instrumento para ayudarnos a ese misterio de amor. Él me mira y yo le miro. Damos un paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Le hablo de aquí de Cantabria, soy Nubia. Uh-huh. Para decirle que me he encontrado con personas que rezan con mucha fe el credo, uh-huh, pero después dice que no creen en la vida eterna, que todo se paga en esta vida. Entonces no entiendo porque el credo dice de la vida eterna. Uh-huh. Entonces se están contradiciendo y no tienen fe en lo que rezan. Uh-huh. De acuerdo.
antes de responder a esta oyente, me comunican desde la central de Madrid que también quien desee hacer, además del teléfono habitual, quien desee también hacer una pregunta por correo electrónico, puede hacerlo al correo directo@radiomaria.es, directo@radiomaria.es, y también allí le recoge sus preguntas. Bien, pues con respecto a lo que dice la oyente, bueno, por desgracia no es únicamente en ese artículo del credo, O sea, es decir, es frecuente que en nuestra cultura exista una conciencia de ser creyente, pero creyente a la carta. Creyente a la carta. Ya sabéis que se dice, ¿usted qué quiere comer, el menú o a la carta? Claro, y el menú es lo que hay, y a la carta es lo que tú elijas. No, mire usted, nosotros los católicos no creemos a la carta, creemos en el menú, perdón, O sea, creemos en la fe que nos transmite la tradición, apoyada en la palabra de Dios. Oiga, mire usted, esto, vamos, es tan reciente como que ayer mismo un sacerdote me decía que había escuchado el comentario, ¿no? Pues de decir, yo no creo que, o sea, el Evangelio nos muestra un Dios misericordioso, pero que no juzga. No juzga. Más ya dijo Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados. Por eso Dios no nos juzgará a nosotros. Oiga, ¿usted dónde saca eso? Pero hombre, ¿cómo puede usted coger un texto en el que Jesús nos dijo a nosotros que no juzgásemos? Y todos los textos de la palabra de Dios son los que dice que Él vendrá como juez de vivos y muertos. Y el credo mismo que rezamos, ¿no? en el que profesamos que vendrá como juez de vivos y muertos. O sea, decir, que es que tenemos una tendencia a seleccionar los artículos de fe para ver cuáles son políticamente correctos y cuáles son políticamente incorrectos. Entonces, como eso de que Dios nos juzga, eso es políticamente incorrecto porque hemos hecho una imagen de Dios al que todo le da igual, o sea, con una bondad que es una bondad en la que el mal y el bien es lo mismo, ¿no? O sea, oiga, o sea, el credo nos es transmitido. Con perdón de la expresión, nosotros comemos el menú, no comemos la carta. Bueno, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Mire, soy de Tenerife, del nordeste de Tenerife. Me llamo Joaquina y quiero hacerle una pregunta sobre la conversión de una persona que había hecho de todo en la vida, de todo, durante 22 años. Desde que tenía 20 años estaba en un mundo oscuro, me refiero a cosas de droga, y hoy se arrodilla ante Jesucristo a comulgar y nos impresiona a todos, y eso lo estamos viviendo. Para mí es una conversión al estilo de San Pablo, y la pregunta mía es, al oírlo usted todos estos días, de que el hombre no debe ser arrastrado por sus condicionamientos, pero que a veces se arrastra. En esta conversión, ¿quién ha actuado? ¿Jesús, Jesucristo, o el hombre? Porque él no dio un paso para esta conversión. Esto vino del cielo. Estuvo internado varias semanas en un hospital, y esto vaya para muchas madres que están rezando noche y día por sus hijos, en la cual me incluyo. Es algo impresionante. Mi pregunta es, ¿quién ha actuado aquí? Si el hombre o Dios. Gracias, monseñor, y felicidades por el programa. Pues mire, ese caso que usted me cuenta me está recordando también en algunas visitas pastorales que hace el obispo, etcétera. También se encuentra a veces con alegrías como esas, ¿no? Y no hace mucho, pues en uno de los pueblos de la diócesis de San Sebastián, en el interior de Guipúzcoa, pues había también un caso de un joven similar, pues que había llevado una vida verdaderamente alejada, ¿no? Y que llegado un momento, pues en el contexto de la cárcel, que ojo, que la cárcel suele ser un lugar en el que el Señor toca muchos corazones para la conversión, y los hospitales, o sea, es curioso que necesitamos muchas veces tocar fondo, como el hijo pródigo de la parábola, Si no tocamos fondo, es curioso que nos quedamos ahí, nos quedamos sin llegar a abrirnos a la esperanza. Bueno, pues el caso es que es un auténtico ejemplo en la comunidad, ¿no? Ver un joven de 40 y pico años que estuvo, además en comunidades que a veces nuestras son muy envejecidas porque faltan jóvenes,
Y uno dice, bueno, nos faltan jóvenes en la comunidad, la mayoría de los que hay son de la tercera edad, y ahora de repente este joven de 40 años, que ha estado alejado de todo, ahora está aquí él solo, sin más jóvenes, pero él que ha probado de todo, él que ha tocado fondo, él está aquí en medio de... Impresionante, impresiona eso, y es, como usted bien ha dicho, pues una llamada de esperanza, ¿no? Para todas las Mónicas, para todas las madres que lloran por sus hijos, ¿no? Como Santa Mónica lloró por San Agustín, lloró por él. Claro, y usted pregunta, ¿y esto cómo ha sido? Mire usted, porque la oración es eficaz. La oración es eficaz. Nosotros la oración que elevamos a Dios no sabemos cómo ni dónde, pero va a ser eficaz. La oración que un alma contemplativa tiene, o sea, uno de los sacrificios más grandes que hace un alma contemplativa que entra en el monasterio es que no puede contabilizar el fruto de su entrega. No puede decir, mira, pues la oración de hoy ha servido para la oración de ayer no, pero tiene el acto de esperanza de que Dios mueve los corazones. Al mismo tiempo, lógicamente, también hay una colaboración de ese joven en esa cosa. O sea, él siente, el convertido siente que todo el mérito ha sido de Dios, ¿no? Y que él no ha hecho nada. Bien, pero Dios sabe que él ha querido solicitar también, ¿no?, la apertura del corazón de esa persona, que casi no tiene ni conciencia de que haya colaborado, ¿no? Pero es cierto que también ha sido necesario, porque muchas veces el Señor llamó a ese corazón de ese joven y no le abrió, y sin embargo en este momento determinado abrió las puertas a que Cristo entrase, ¿no?, y cambiase la vida. Pues es verdad, ¿no? Hay muchas historias de conversiones de las que no salen en los periódicos, pero que sin embargo son preciosas y gozosas, ¿no? Aquí en Radio María tenemos el privilegio de que nos lleguen ecos y noticias de estas historias de gracia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, adelante. Mire, le llamo desde Segovia y mi pregunta era sobre el rezo del rosario. Uh-huh. Bueno, pues a lo mejor por la falta de tiempo, por cantidad de circunstancias, ¿es igual rezarle haciendo las cosas como ha comentado usted antes? Uh-huh. ¿O es mejor rezarle de otra manera? Bueno, vamos a ver. Pues obviamente siempre sería mejor rezar el rosario incluso ante el Santísimo, ante la Iglesia, en el sagrario. Ese sería el ideal. Siempre la oración hecha en la presencia de Jesús sacramentado es más perfecta. La oración hecha pues también de una manera recogida, etcétera, pues puede ser mejor, ¿no? He puesto el caso del sagrario, que es obvio. Y también puede ser el caso de que uno dentro de su hogar, dentro de su casa, pues busque un clima, para entendernos, su pequeña capillita, ¿no? Su pequeño lugar de recogimiento. Pero bueno, también a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno puede ser enemigo de lo mejor y claro, y muchas veces rezamos el rosario conduciendo, según vamos en coche, ponemos la radio o no, o nos servimos de la radio o no, o lo rezamos en la cocina, según también hacemos una labor material, porque hay un tipo de labores, pues estamos desgranando los guisantes. Bueno, pues estamos desgranando los guisantes, como es una labor mecánica, se puede hacer a la vez otra cosa. Entonces, ¿es incorrecto rezar el rosario según se desgranan los guisantes? Pues no es incorrecto. ¿Sería mejor rezarlo delante del Santísimo? Pues sí, sería mejor, pero bueno, como digo, que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor y uno tiene que ver también las circunstancias de su vida. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días, sí. Muchas gracias. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. El asunto es el siguiente, yo creo en lo del credo. Me parece que usted tiene la radio puesta, si puede... Sí, espere, lo voy a apagar, espere un momentico, Dios mío, ¿cómo se apaga esto? Bueno, tampoco, bueno. El asunto es el siguiente, que yo creo en... Bueno, es que antes, al primer oyente usted habló algo sobre la condenación eterna, o oí mal. Sí, adelante, le escuchamos, No, pues entonces yo creo, basado en lo de Jesucristo le dijo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, existe la condenación eterna. De acuerdo. Bien, mire usted, Jesús oró, como usted bien dice, al Padre para que nadie se condene,
Padre, te pido por todos los que me has encomendado, para que ninguno de ellos se pierda. O sea, también es una frase del Evangelio de San Juan. O sea, Jesús luchó para que todos, ¿no?, los que le fueron encomendados no se pierdan. Ahora, ¿por qué decimos que luchó y oró? Bueno, pues porque, claro, no era únicamente una decisión suya, de Jesús. Es decir, si el condenarse o no condenarse, el perderse o no perderse, fuese únicamente una decisión de Dios, pues entonces Dios es todopoderoso, no hace falta que luche, ¿entiende? Puede decir, que no se condene ninguno. Bueno, pues ya está. Pero claro, es que la condenación es un no querer salvarse por nuestra parte, es no querer acoger la salvación de Dios, rechazarla. Y Dios nos ha hecho libres. Y por lo tanto, fijaros bien, y lo que voy a decir, ya sé que suena fuerte, hasta puede parecer una blasfemia, ¿no? Pero obviamente está dicho con el sentido de afirmar lo que es cierto, ¿no? Es que si uno no quiere, no le puede salvar ni Dios. Ya sé que es fuerte la frase que he dicho, ¿eh? O sea, si uno se niega, si uno se cierra, no le puede salvar ni Dios, ¿eh? Y no es una blasfemia, sino lo que quiere decir es que, claro, Dios nos ha hecho libres, y por lo tanto, desde el momento que Dios nos ha hecho libres, Dios respeta nuestra libertad. O sea, Dios no puede hacernos libres y luego no respetar nuestra libertad, porque eso son dos cosas contradictorias, ¿no? Por eso, al igual que existe ese texto que usted ha dicho, pues ese de decir, Padre, que no se pierda ninguno de los que me has concedido, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego también existen otros textos, ¿no? Otros textos en los que dice, muchos son los que entran por la puerta ancha que va a la perdición. O dice, vendrá el día del juicio final, pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los condenados y les dirá, id al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y a los de su derecha les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, que el Evangelio hay que cogerlo en su integridad, ¿no? Como muchas veces decimos, ¿no? Y no de una manera, digamos, sectorial, ¿no? O seleccionando textos. Y todos ellos tenemos que interpretarlos, ¿no?, de una manera conjunta. El tema de la posibilidad de la condenación, de la perdición del hombre, es obvio que es una afirmación, pues es que está claramente afirmada en los evangelios. Ya sabemos que no es políticamente correcta, pero no podemos arrancar de los evangelios páginas, ¿no? Y es más, yo creo que por no predicar esta verdad de fe, de la posibilidad de la condenación, eso hace que el cristianismo pierda fuerza y que caigamos, o sea, que perdamos la conciencia de lo que supuso la muerte redentora de Cristo. Cuando decimos que Cristo es el Salvador y luego decimos que nadie puede condenarse, entonces ¿de qué me ha salvado Jesucristo? ¿De qué me ha salvado? Si la condenación no existe, Jesús me ha salvado ¿de qué? ¿De un catarro? Perdón por la broma. No, Jesús me ha salvado de la muerte eterna. O sea, creo que es importante que entendamos qué significa Jesús, Salvador del hombre. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Padre, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Llamo desde Sevilla. Quería saber si en el cielo nos encontraremos con los seres queridos, porque creemos en la resurrección, pero me entra esa duda. Muchas gracias. De acuerdo. Mire usted, pues esa pregunta pues es lógica, y tenemos que entender que la esencia del cielo pues es la visión de Dios, el gozo de la visión de Dios. Pero también, si usted lee especialmente el libro del Apocalipsis, etcétera, habla del coro de la Jerusalén celestial, con lo cual también uno de los elementos todavía no pues que completan pues ese gozo eterno del cielo es que el cuerpo místico de Cristo está completado. Es decir, que lógicamente lo que nos llena de felicidad en el cielo es el gozo de Dios, ¿no?, de la presencia de Dios, pero también forma parte del gozo del cielo pues el que con nuestros seres queridos, con toda la Iglesia, nosotros tengamos ese gozo también de contemplarles a ellos en Dios. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos esa necesidad afectiva que tenemos de los seres queridos en el cielo. Pues, por ejemplo, ¿no?, cuando se le plantea a Jesús esa pregunta de
aquella mujer que había tenido 6 maridos, ¿no? Y dice, ¿y de cuál de los 6 será mujer en el cielo? Y entonces Jesús le dice, dígame usted, en el cielo no habrá marido y mujer, ¿eh? En el cielo seremos todos como ángeles. Es decir, no piense usted que en el cielo vamos a tener una especie de necesidad afectiva del marido de la mujer, o que ahí va, si fue viuda 6 veces y se casó con 6, vaya lío va a haber en el cielo, porque claro, allí va a haber celos. No, hombre, no, esos son imágenes humanas, que no entienden que las mediaciones afectivas que hay en esta vida, pues en el cielo quedan trascendidas, Luego, la respuesta es sí, gozaremos de Dios, también gozaremos de nuestros seres queridos en el cielo, pero no en ese sentido de dependencias afectivas que tenemos en esta vida, lógicamente. Bien, vamos a dar paso ahora también a algunas preguntas que llegan por correo electrónico. Adelante. Pues monseñor, nos escribe Pilar al correo directo @radiomaria.es y le pregunta, ¿nos podría explicar las incompatibilidades con el cristianismo en terapias como la de las constelaciones familiares, MDR y otras similares que usan hoy los psicólogos? Gracias por el programa. Pues la verdad es que no conozco en concreto esa constelación MDR, ¿no? que habla la oyente. Creo que existe hoy en día una proliferación muy grande de ese tipo de cosas. Y fijaros, os voy a decir que hace pocos meses todos los obispos del mundo hemos recibido una carta de la Santa Sede pidiéndonos que cuidemos de que las casas de ejercicios espirituales, en las casas de espiritualidad de nuestras diócesis, no sean utilizadas para un tipo de terapias orientales, etcétera, que sean una especie de, pues podríamos decir, sucedáneo de espiritualidad católica. A veces esos sucedáneos incluso pueden ser totalmente incompatibles. No conozco el caso concreto por lo que a veces pueden ser expresamente incompatibles, ¿no? Y además también, aunque no lo sean, oiga, pues es que yo no sé si una casa de espiritualidad es el lugar para hacer terapias de controles mentales y de esto y del otro. Oiga, es que, o sea, no confundamos lo psicológico con lo sobrenatural. Lo sobrenatural es algo totalmente superior y distinto a lo psicológico. Entonces, las terapias psicológicas no tienen el seno de la Iglesia como su lugar propio. Y eso que es importante que exista una interdisciplinariedad y una ayuda entre, pero al igual que no vamos, ¿no? Pues a hacer al despacho del psicólogo, pues a distribuir los sacramentos o a celebrar allí la Eucaristía en el despacho del psicólogo, pues en determinadas terapias psicológicas tampoco es el lugar en la Iglesia y es que además en el fondo ocurre a veces que muchas veces ese tipo de mezcolanza de terapias psicológicas mezcladas con creencias, con supuestas concepciones orientalistas, dualistas, que si reencarnacionistas, en el fondo están siendo una pseudo religiosidad, y muchas veces incompatible con la revelación cristiana. Bien, creo que esa pregunta pues está ya respondida, aunque como digo no conozco en concreto el caso que se me dice. Monseñor, sí. Miguel nos pregunta, en la profesión de fe declaramos del Hijo que está engendrado, no creado. Aún así, este engendramiento tuvo lugar en un momento determinado. ¿Cómo podemos explicar un tiempo finito o determinado con la temporalidad de Dios? Vamos a ver. La palabra creado, lógicamente, tiene un inicio en el tiempo. Todo ser creado es un ser finito. Pero el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es engendrado. Entonces ha dicho ahí el oyente, bueno, pero si es engendrado también tuvo un comienzo. No. Hago yo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es antes? ¿El Padre o el Hijo? Seguro que algún oyente ha picado y ha dicho, hombre, antes es el Padre. No. El Padre y el Hijo son a la vez, porque el Padre no es Padre si no hay Hijo. O sea, el Padre es Padre desde el mismo momento en que el Hijo si no, antes sería otra cosa, pero no sería Padre. Luego, como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad.
Entonces, por eso se dice engendrado y no creado. El Padre eterno es Padre porque engendra eternamente al Hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta distinción de la diferencia entre creado y engendrado es quizás lo que el oyente pues necesita un poco para aclarar esa duda. ¿Otra pregunta? Sí, nos escribe también Jesús al correo de directo@radiomaria.es y nos dice que en algunas conferencias en Radio María el padre Carreira explica que a quienes ya han muerto, como a Dios, no les afecta ni el espacio ni el tiempo y por tanto ya están en alma y cuerpo en el cielo o no. Pero para quienes estamos todavía en este mundo, todavía no se ha producido esa resurrección. ¿Puede aclararme esto un poco? Vale, vamos a ver. Quizás en lo que usted ha entendido del padre Carreira, yo creo que lo ha entendido bien, pero hay algo que me parece que se le ha podido colar. Vamos a ver. Es verdad que nuestros difuntos que ya partieron de esta vida a la vida eterna están fuera de la categoría de espacio y tiempo en la que nosotros vivimos. Eso está claro. Por eso nosotros podemos comunicarnos con ellos, pero en la oración, y no en la visión, y no, etcétera, etcétera. Bien, eso por una parte. Ahora, eso no quiere decir que ya su cuerpo esté resucitado, no. Nosotros creemos que hay un doble periodo en el más allá de la muerte. En el momento de la muerte hay una separación de cuerpo y alma, que se llama teológicamente la escatología intermedia. O sea, el alma pasa a la presencia de Dios en el cielo, infierno, purgatorio. Hombre, lógicamente en el infierno no está la presencia de Dios, ¿no? Pero el cuerpo está a la espera de la resurrección en la parusía final, tal como la palabra de Dios, la Escritura lo afirma. Y entonces, en el momento de la parusía, cuando Cristo vuelva como juez de vivos y muertos, entonces los cuerpos resucitados se unen a sus almas. Bien, se unen a sus almas, bien sea en el cielo, en el gozo eterno de Dios, o bien sea en el infierno, en ese estado de condenación. Un detalle, vamos a ver, es verdad que Dios es totalmente atemporal, pues porque es eterno. Nosotros cuando fallecemos entramos en esa dimensión fuera del espacio y del tiempo, pero nosotros no, ¿cómo voy a decir yo? No podemos decir que tenemos el mismo tiempo de eternidad que Dios. O sea, en nosotros sí hay un cierto tiempo después de la muerte. Es lo que la teología clásica en el medievo habló del Evo, el tiempo del más allá, o que la teología moderna, por ejemplo, el que fue el cardenal Ratzinger, entonces actual papa, él escribió un libro en el que hablaba del tiempo antropológico. Es decir, existe también un cierto tiempo más allá de la muerte, porque por ejemplo un alma que intercede delante de Dios, pues tiene un antes de interceder y un después de interceder. Ciertamente el tiempo que tendrá un alma en el cielo no va a ser un tiempo de 24 horas y 60 minutos cada hora, no, es otro concepto de tiempo, no es un tiempo como el nuestro, ¿no? Pero tiene un cierto tiempo, porque por ejemplo a veces se ha dicho, claro, pero si uno cuando muere ya está en la eternidad, pues entonces el día de su muerte es el día de la resurrección final, porque ya, claro, pues ya no hay tiempo. Luego, el mismo momento en que muere, resucita. No, mire usted, no nos equivoquemos, porque usted está aplicando el concepto de eternidad de Dios a los hombres, y no. Nosotros tenemos una eternidad, pero distinta, participada, en la que hay un antes y un después. Hay un antes y un después, Entonces, sí, usted ha entendido bien al padre Carreira, pero quizás también haya faltado algún concepto un poco por completar. En el momento en que fallecemos, entramos en la eternidad. Una eternidad no exactamente igual que la de Dios. El alma se separa del cuerpo. El alma entra a la presencia de Dios y es juzgada en el juicio particular. Y cuando Cristo vuelva como juez de vivos y muertos, entonces nuestros cuerpos resucitarán. Hasta entonces los que están en el cielo están solamente en el alma, a excepción de la Virgen María, que está en alma y en cuerpo, porque fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, damos paso a un siguiente oyente.
Buenos días, sí, padre. Sí, buenos días, le escuchamos. Mire, quería comentarle, que a mí me parece que es que hay muy poca predicación de los novísimos y a veces muy predicada de muchas maneras distintas, que a veces los fieles, me parece a mí que es que no es que se hagan su religión a la carta, sino que a veces se predica a la carta. Y le voy a comentar, el otro día, pues hablando con unas amigas, pues estas amigas pues van a oír predicaciones de sacerdotes y yo voy solo a mi parroquia, ¿me entiendes? Sí, sí. En fin, estas amigas pues me comentaban de que, hablando de estas cosas, de que de que Jesucristo no nos va a juzgar después de la muerte, que somos nosotros mismos los que nos juzgamos, o sea que nuestros hechos, Jesucristo no nos va a juzgar de nuestros hechos después de la muerte, sino que nuestros hechos somos nosotros mismos los que nos juzgamos, y iremos a un sitio o iremos a otro porque nosotros queremos, porque si nuestros hechos no son buenos no vamos a querer ir con Jesucristo, ¿no? Perdone, y que incluso cuando el alma pues va a un sitio bueno, como que tiene que pasar por muchos estadios, como por poco a poco, como que va llegando al cielo poco a poco, después de pasar por muchos estadios. Y a mí eso me sonaba como si fuera la migración de las almas, como creencias que no son cristianas. No sé si estoy en lo cierto, padre, o no. De acuerdo. Bien. Bueno, yo creo que usted ha sido muy intuitiva cuando ha dicho eso de que a veces el problema no es que los fieles crean a la carta, sino que también los predicadores predican a la carta. Me parece que en eso que usted ha dicho tiene una gran razón, y lo corroboro yo. Me parece que tenemos un gran problema de que no predicamos del más allá. Mira, hemos pasado en esta ley del péndulo de que en nuestras misiones populares el tema del más allá fuese el tema casi, pues no voy a decir el tema estrella, pues a que no se hable de la cuestión, y si se habla sea pues deformándola. Bien, pero igual con respecto a esas comunicaciones que si sus amigas habían escuchado en algunas predicaciones, yo igual haría una distinción entre las dos cosas. Vamos a ver, con respecto a eso de que a esa especie de purificación poco a poco hasta llegar a Dios, si se entiende por eso el misterio del purgatorio, bien, estoy de acuerdo. Es decir, si se entiende por ello que el misterio de que tenemos que tener una purificación en la que poco a poco, en esa purificación, el hombre se va abriendo al amor de Dios de manera que se capacita para la visión beatífica, etcétera, entonces estoy de acuerdo. Ahora, si se entiende eso como pues una especie de teorías de migraciones de almas y cosas por estilo, pues, obviamente lo rechazamos, Entonces, bueno, había que ver yo creo que es importante que utilicemos nuestros lenguajes propios, porque es que, claro, a veces utilizamos unos lenguajes, ¿por qué no hablamos del purgatorio? Pues hablemos de él, que nos haremos menos líos, y así sabemos si estamos hablando de unos conceptos cristianos o estamos hablando de unos conceptos que son ajenos, ¿no? Ajenos a nosotros. Ahora, también dice el Evangelio al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, también es posible la contemplación de Dios inmediata en el momento de la muerte, sin la necesidad de estados intermedios de purificación. Eso es posible, O sea, por lo tanto, el que diga que en el momento de la muerte no puede el hombre contemplar directamente a Dios, sino que necesariamente tiene que pasar por estados intermedios, esa fe no es católica. La fe católica afirma que el alma que muera en gracia de Dios y perfectamente purificada de sus pecados, entrará inmediatamente a la contemplación de Dios. Con respecto a lo primero que sus amigas le manifestaron, ¿no? Vamos a ver, ¿se puede entender bien también eso o se puede entender mal? Es verdad que nosotros, cuando el juicio que Cristo realiza en nuestra vida, ese juicio es un juicio en el que Cristo nos juzga conforme a nuestras obras. Entonces, si, por ejemplo, el juicio de condenación
el juicio de la posibilidad de que el hombre tenga unas obras, ¿no?, que tal y como Cristo dice en varias parábolas del Evangelio, pues es rechazado, ¿no?, a la salvación. Sin embargo, ese, digamos, no es la falta de misericordia del juez la que nos impide la salvación. No es que el juez haya estado duro y como el juez es de manga estrecha, entonces por eso no puedo salvarme. No, es que son mis propias obras las que me incapacitan, ¿no? Por eso el catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo de la condenación eterna, hay un momento en el que habla del término de la autoexclusión. O sea, nosotros mismos nos autoexcluimos. O sea, en ese sentido, eso es cierto. Son nuestras propias obras las que nuestras propias obras malas, las que nos impiden recibir la misericordia de Dios. Eso quiere decir que cuando Jesucristo nos dice, nos juzga, es juez nuestro, es juez, Él lo que está haciendo con su juicio es corroborar de alguna manera la libertad del hombre, que se abre a la misericordia de Dios o se cierra a la misericordia de Dios. Cristo es juez, pero claro, no es un juez al margen de, no, sino que claro, Cristo, al que se cierra la gracia de Dios, está de alguna manera dramáticamente respetando su libertad, y entonces el juicio de condenación coincide con el respeto dramático de la libertad de esa persona que se condena. Y el juicio de salvación, ven a la salvación eterna, coincide también con el alma que se abre a la gracia de Dios y pide misericordia. O sea, que puede ser correctamente entendido, eso que usted ha propuesto. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Mire, hace unos días hablaba usted de los matrimonios, el que se casan entre viudos, que tienen que dejar la pensión, y por la ley esta. Y a mí me parece que esta ley es injusta, y no sé si las leyes injustas hay que acatarlas o no, porque claro, esta ley va en contra del matrimonio, porque hay muchas parejas que se juntan y viven juntos, no se han casado y siguen cobrando la pensión, a esos no se las quitan. A ver qué le parece. Bien, bueno, claro, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Pero el hecho de que se pueda hacer la trampa no quiere decir que la ley en sí haya que derogarla. Yo sí soy de la opinión de que debería de haber una ley en la que hubiese más posibilismo, porque por ejemplo esta ley dice que cuando dos viudos se casan y reciben cada uno de ellos cobra la pensión mínima, en ese caso no pierden esa pensión si es mínima. Ahora, si es algo mayor que la mínima, ya la pierden, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que se podría hacer una ley en la que no fuese, o sea, que fuese unos tramos transitorios. O sea, si uno, claro, es que, claro, uno casi puede tener hasta pena de no cobrar la mínima, porque dice, jolín, si hubiese cobrado la mínima, por lo menos no la pierdo, pero claro, como cobro algo más que la mínima, la pierdo toda. Eso me parece injusto. O sea, me parece que debiera de haber unos tramos en los que la pérdida de la pensión fuese paulatina, pero no fuese o todo o nada. Si es mínima se conserva, pero si no es mínima se pierde toda. Eso me parece injusto. Ahora, también tenemos que entender que hay algo también de injusticia en el decir, hombre, si yo dejo de ser viudo y pretendo seguir cobrando la paga de viudedad, vamos a ver, también es como si yo dejo de estar parado y pretendo seguir cobrando el subsidio de desempleo. Eso no es justo. Ese subsidio de desempleo es porque no tengo trabajo. Y esa pensión de viudedad es porque me quedé viudo. De hecho, si mi mujer viviese, o si mi marido viviese, no la cobraría, etcétera, ¿no? O sea, creo que también tenemos que examinarnos en ese deber de justicia de cuál es la finalidad a la que es destinado pues un dinero, ¿no? Un dinero público.
Damos paso a un siguiente oyente. Monseñor, nos escribe José Luis desde Tres Cantos por email y le pregunta: soy de las personas que me gusta decir cómo hay que hacer las cosas, pero luego me cuesta mucho hacer lo que digo. ¿Sería mejor no decir nada y actuar de acuerdo al mensaje de Jesús, o seguir diciendo las cosas e intentar actuar como el Señor nos dijo? Gracias. Pues la verdad es que yo me veo totalmente reflejado en lo que dice el oyente. Y desde luego, si uno no pudiese predicar, de no ser que cumpliese todo lo que dice, yo no haría este programa. Si yo este programa no lo podría hacer. No lo podría hacer porque yo, evidentemente, cuando predico lo que predico en este programa, no me estoy predicando a mí mismo. Predico el ideal de Jesucristo, siendo consciente. No sabéis cuántas veces yo, cuando predico alguna cosa, en mi interior digo: José Ignacio, yo esto va por ti, y esto va por ti, porque soy consciente de que muchas cosas de las que predico yo no las vivo plenamente. Luego creo que también esto nos anima a que cuando prediquemos seamos humildes, ¿no? Seamos humildes, prediquemos la fe no como algo que nazca de una seguridad nuestra, ¿no? De una seguridad, como si yo mirase a los que son más débiles, los mirase por encima del hombro, ¿no? Como si yo o los despreciase. No, yo creo que la predicación del mensaje de Cristo nos tiene que incluso llevar un poco a tener una confusión eterna, decir: Señor, ¿y a mí por qué me eliges a mí para predicar este mensaje cuando yo, vamos, seguro que hay muchos oyentes que son más santos que yo? O sea, yo creo que es importante que caigamos en cuenta que la predicación no nos predica a nosotros mismos, sino que le predica a Jesucristo. Y eso le pasa a un padre con un hijo, le pasa a un sacerdote, etcétera, etcétera. Damos paso a una siguiente llamada. Monseñor, nos escriben ahora, Gonzalo nos dice: me gustaría su opinión sobre este hecho de que Ananías y Safira mueren a los pies de los apóstoles por ser mentirosos y no entregar todo lo obtenido en la venta de sus campos. Este pasaje siempre me ha chocado, pues como usted sabe, en otros sitios del Evangelio es todo lo contrario. Los apóstoles piden al Señor que castigue y el Señor les dice: guarda tu espada, por ejemplo. Y por cierto, también nos podría decir algo sobre Basula Riden. Dos cosas distintas, a ver si me da tiempo para las dos. Con respecto al pasaje de Ananías y Safira, Ananías y Safira, que es un pasaje de Hechos de los Apóstoles, que algún oyente, a ver si me da tiempo a buscarlo según hablo, pero vamos a ver, el pasaje que está en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, el pasaje habla de que existía la costumbre de la primera comunidad cristiana vender los bienes y ponerlos y poner el dinero al servicio de la comunidad. Y ellos hicieron una trampa, la trampa de que vendieron, pero dijeron que les habían dado la mitad y la otra mitad la ocultaron ellos. Lo cierto es que reciben como un castigo de Dios en los que los dos mueren a los pies de los apóstoles, pero fijaros, no tanto por no haber puesto la integridad del dinero al servicio de la comunidad, sino por haber engañado diciendo que hemos puesto todo cuando hemos puesto la mitad. Es decir, es una especie de signo de Dios que Él hace de una forma muy contundente, en el que pide nuestra transparencia. El que engaña a la Iglesia, el que engaña a la comunidad cristiana, está queriendo engañar a Dios, y a Dios no le engaña a nadie. Yo bien aplicaría este texto a las parejas que se acercan a un tribunal eclesiástico y empiezan a presentar pruebas falsas para que se declare nulo su matrimonio. Más les vale no hacer tal cosa, porque pueden recibir, la repulsa de Dios. O sea, es decir, a este tipo de situaciones lo aplicaría. Ahora, el oyente dice: bueno, ¿y por qué en este caso Dios actúa de esta manera pues tan contundente, y en otros casos pues Dios no castiga inmediatamente el mal, sino que lo deja pendiente para el día del juicio? Bueno, mire usted, eso nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, y también es un signo ante la comunidad, llamándonos a que seamos transparentes, seamos sinceros y nuestra alma la desnudemos ante Dios. También luego ha preguntado, en una segunda pregunta, qué opino sobre Basula Riden, que es igual muchos oyentes no hayan oído hablar de este tipo de escritos de Basula Riden, que es una
una ortodoxa que vive una señora que vive en Suiza y que tiene presuntos mensajes celestiales, fruto de meditaciones privadas que ella difunde en la Iglesia Católica, aunque sea ortodoxa. Bueno, pues hay que decir que la Santa Sede, allá por el año 1995, publicó una notificación sobre estos escritos de esta mujer, pidiéndonos a los obispos que informásemos a los fieles y que diésemos nuestro juicio negativo con respecto a estas presuntas revelaciones de esta mujer. O sea, fue una notificación muy contundente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Concretamente estoy viendo que fue el 6 de octubre de 1995. Pues porque tenía muchas confusiones sobre el tema de la inminencia de la llegada de un anticristo y unos lenguajes milenaristas no siempre compatibles con la fe católica. Y además, mire, hay cosas que ya uno ve que son por sensibilidad. Cuando uno lee un mensaje de una supuesta vidente que dice: el que no acoja este mensaje que yo estoy dando se condenará. Oiga, mire usted, o sea, ¿qué pasa? Que usted pretende ser como la Biblia. O sea, eso, un mensaje privado que pretenda ser necesario para la salvación de todo el mundo no puede ser aprobado por la Iglesia, porque casi es confundir revelación privada con la revelación bíblica, y eso no puede ser. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.